Nunca imaginé que alguien a quien defendí con uñas y dientes, sería el mismo que intentaría apuñalarme por la espalda. Pero lo que él no sabía, es que yo ya estaba preparado. Si alguna vez alguien te traicionó después de que le diste todo, quédate hasta el final. Dale like, suscríbete y cuéntame en los comentarios. ¿Alguna vez devolviste el golpe cuando menos lo esperaban? Mi nombre es Marcelo. Soy abogado. Y en el mundo de las leyes, aprendes muy rápido que no hay monstruos con cuernos ni santos con aureolas. Solo hay personas, con sus miedos, su codicia y, sobre todo, su infinita capacidad para cometer errores. Pero la lección más valiosa de mi carrera no la aprendí en un tribunal, ni en un libro de derecho. Me la dio uno de mis primeros mentores, un viejo y cínico abogado llamado el día que me gradué. Estábamos en su despacho, un lugar que olía a papel viejo, a café fuerte y a batallas ganadas. Me sirvió un whisky. Escúchame bien, chico, me dijo, su voz ronca como la grava. Vas a escuchar muchas tonterías sobre la justicia, la verdad, el deber. Pero un abogado tiene solo 3 deberes, y en este orden. Primero, tu deber es contigo mismo y con tu licencia. Protégela como si fuera tu vida, porque lo es. Segundo, tu deber es con el tribunal, con el sistema. Respétalo, porque es el tablero en el que juegas. Y solo al final, en un distante tercer lugar, está tu deber con el cliente. Yo, joven, idealista y un poco ingenuo, fruncí el ceño. Pero, ¿no se supone que el cliente es lo primero? Él soltó una carcajada amarga. Los clientes, Marcelo, los clientes te van a joder. Te mentirán, te ocultarán información, ignorarán tus consejos, y cuando todo se vaya al infierno por su propia culpa, se darán la vuelta y te señalarán a ti, diciendo que fue tu error. Lo harán sin pestañear. Así que recuerda, sé el mejor abogado que puedas ser, pero duerme siempre con un ojo abierto. Y ten siempre, siempre, un paracaídas. No entendí del todo la profundidad de su cinismo en aquel momento. Pero años después, esa frase volvería a mí como un eco profético, cuando uno de mis propios clientes intentó destrozarme para cubrir su propia y monumental ineptitud. Lo que él no sabía, era que yo había escuchado a mi mentor. Y que mi paracaídas ya estaba preparado. Todo comenzó con una empresa de tamaño medio, llamémosla Inmobiliaria del Valle. No eran gigantes del mercado, pero tenían un portafolio de edificios comerciales bastante respetable. Yo era su asesor legal externo desde hacía casi 5 años. Mi contacto principal allí, el hombre con quien trataba casi a diario, era el director de operaciones, Francisco. Francisco era un hombre de casi 60 años, un veterano de la vieja escuela. Llevaba 30 años en la empresa, y se comportaba como si fuera el dueño. Era terco como una mula, alérgico a los consejos y con una habilidad casi mágica para complicar lo simple y para cagarla en las decisiones más importantes. Su lema no oficial era, ¿para qué pagarle a un experto si puedo hacerlo yo mismo y ahorrar unos duros? Un lema que, como estaba a punto de descubrir, podía costar millones. Yo ya había tenido varios roces con él. Pequeñas batallas en las que le advertía de los riesgos de un contrato mal redactado o de una negociación sin asesoría legal, y él me ignoraba, solo para volver a mis semanas después pidiendo que apagara el incendio que él mismo había provocado. Nuestra relación era una danza constante entre mi paciencia y su arrogancia. Un día de marzo, la catástrofe llamó a su puerta. Uno de los edificios más importantes de la empresa, un centro comercial que representaba casi el 20% de sus ingresos, se incendió. Un fallo eléctrico en uno de los locales. Las llamas devoraron la estructura durante toda la noche. Por la mañana, solo quedaba un esqueleto humeante y una pérdida valorada en más de $8 millones. Afortunadamente, el edificio estaba asegurado. La póliza debía cubrir la totalidad de la pérdida. Pero aquí es donde la historia da un giro. El día después del incendio, me reuní con Francisco en su oficina. Necesitamos notificar a la aseguradora inmediatamente y preparar la demanda, le dije, abriendo mi maletín. Francisco me detuvo con un gesto de la mano. Tranquilo, Marcelo. No vamos a necesitarte para esto. Ya he hablado con el agente de la aseguradora. Me ha dicho que es un proceso estándar, que solo tengo que rellenar unos formularios. No pienso pagar tus honorarios por un simple trámite. Los abogados son demasiado caros.
Sentí una punzada de alarma en el estómago. Francisco, le dije, con la mayor paciencia que pude reunir, conozco a esa aseguradora. Son tiburones. Su estrategia es siempre la misma, te van a sonreír, te van a prometer el oro y el moro, te van a enterrar en papeleo inútil y en peticiones de información interminables. Te van a entretener, a marearte con trámites, hasta que pase el plazo legal para presentar una demanda formal. Y en el momento en que ese plazo expire, desaparecerán. Y no verás ni un céntimo. Él se rió en mi cara. Llevas demasiado tiempo siendo abogado, Marcelo. Ves conspiraciones en todas partes. Relájate. Yo me encargo. Las aseguradoras son peores que los conspiradores, le respondí. Si no presentas una demanda como medida de presión, perderás todo. Te lo garantizo. Me ignoró. Durante las siguientes 2 semanas, intenté advertirle por todas las vías posibles. Le escribí correos electrónicos detallados, explicando el procedimiento legal y los plazos. Le llamé por teléfono. Le envié recordatorios por mensaje de texto. El plazo legal para demandar expiraba en exactamente 14 días. Y yo sabía, con una certeza absoluta, cómo operaban estos depredadores corporativos. Una semana antes de la fecha límite, le envié un último correo. Un correo que, en ese momento, no sabía que se convertiría en mi salvavidas. El asunto era, urgente y final, plazo de demanda seguro. El texto era inequívoco. Estimado Francisco, te escribo por última vez para recordarte que el plazo para presentar la demanda contra la aseguradora por el siniestro del edificio expira el próximo viernes. Si no se presenta la demanda antes de esa fecha, la empresa perderá irrevocablemente su derecho a reclamar los $8 millones. Como sabes, mañana entro en un juicio de 3 semanas por otro caso y mi disponibilidad será nula. Si no puedes contactarme, te insto, te ruego, que contactes con otro despacho de abogados. Pero hazlo. Demanda esta misma semana, o despídete del dinero. Ya. Hubo un silencio. Ninguna respuesta. Pasaron las 2 semanas. Pasaron 3. Pasó un mes. Yo estaba inmerso en mi otro juicio, pero una pequeña parte de mi mente seguía pensando en el incendio, en la arrogancia de Francisco, en los $8 millones que se estaban evaporando. Hasta que un día, mi teléfono sonó. Era él. Francisco. Su voz sonaba extraña, tensa. Marcelo, ¿te acuerdas del asunto del incendio? Mi corazón se detuvo por un segundo. Claro, Francisco. ¿Qué ha pasado? Ya te pagaron. Hubo una pausa. Luego, su voz, un hilo de pánico. ¿Qué demanda presentaste? La pregunta me heló la sangre. ¿Cómo que qué demanda, Francisco? La del seguro. No me han pagado. Dejaron de contestar mis llamadas la semana pasada. Francisco, le dije, mi voz ahora fría como el hielo, ¿me estás diciendo que no presentaste la demanda? Y colgó. Así, sin más. Me quedé mirando el teléfono, en silencio. La incompetencia era de tal magnitud que era casi admirable. Había dejado que se esfumaran $8 millones por pura soberbia. Minutos después, recibí un correo electrónico suyo. Un intento tan patético y transparente de cubrirse las espaldas que me dio pena, pero también me encendió una rabia silenciosa y profunda. Estimado Marcelo, decía el correo. Te escribo preocupado. Como te solicité hace semanas, esperaba que presentaras la demanda contra la aseguradora. Aún no he recibido ninguna copia de la misma, y el plazo está a punto de vencer. Agradecería que me informaras del estado del caso a la mayor brevedad. El descaro. La mentira. Estaba intentando crear una falsa cadena de emails para culparme a mí de su negligencia. Le respondí con la misma frialdad con la que él me había ignorado semanas antes. Estimado Francisco, en respuesta a tu correo, te confirmo que la aseguradora ha hecho exactamente lo que te advertí repetidamente que haría. Te han ignorado, no te han pagado, y el plazo legal para demandar ya venció la semana pasada. Lamento la pérdida de $8 millones para tu empresa. Tal y como te avisé que ocurriría. Podría haberlo dejado ahí. Podría haber dejado que se ahogara en su propio desastre. Pero yo no era estúpido. Años de tratar con gente como Francisco, y el consejo de mi viejo mentor resonando en mi cabeza,
me habían enseñado a prever los desastres. Así que, sin decirle nada a nadie, el día antes de irme a mi otro juicio, había hecho algo. Algo arriesgado. Algo que podría haberme costado mi licencia. Fui al juzgado y presenté una demanda básica, un esqueleto legal, en nombre de Inmobiliaria del Valle contra la aseguradora. Sin instrucciones de mi cliente. Sin su confirmación. Fue un riesgo profesional enorme, pero un riesgo que, ahora lo sabía, había valido la pena. Era mi paracaídas. No le respondí solo a Francisco. Añadí en copia a 2 personas más, a Guillermo, el joven y brillante abogado interno de la empresa, y al presidente del consejo de administración. Y adjunté 3 cosas, la cadena completa de mis correos de advertencia, el ridículo email que Francisco acababa de enviarme, y una copia sellada de la demanda que yo había presentado en secreto. La respuesta no tardó ni una hora. Fue una llamada de Guillermo. Acabo de salir de una reunión de emergencia con el presidente. Marcelo. Francisco es un completo idiota. Lo sé, Guillermo. Lo sé. Ha intentado culparte de todo. Ha dicho que te dio instrucciones verbales y que tú las ignoraste. Pero tus correos son irrefutables. Gracias a ti, gracias a esa demanda que presentaste, aún tenemos una mínima posibilidad de luchar por el dinero. Siempre preparo un paracaídas, respondí, recordando las palabras de mi mentor. Lo que vino después fue justicia pura, servida en el frío y silencioso escenario de una sala de juntas corporativa. Guillermo me contó la escena. Francisco fue llamado a una reunión con el consejo de administración al completo. Cuando entró, mi rostro estaba en la gran pantalla de la sala, a través de una videollamada. Le pidieron que explicara lo sucedido. Y él, pálido y sudoroso, repitió su sarta de mentiras, diciendo que yo era el responsable. Y entonces, el presidente proyectó mis correos en la pantalla, uno por uno. Cada advertencia, cada recordatorio. Y luego, el correo final de Francisco, el intento de encubrimiento. Y por último, la copia de la demanda que yo había presentado. El silencio en la sala, me dijo Guillermo, fue absoluto. Francisco se quedó sin palabras, su mentira desmantelada frente a todos sus jefes y compañeros. El presidente se limitó a deslizar una hoja de papel sobre la mesa hacia él. Era su carta de despido. Recoge tus cosas personales de tu despacho, Francisco, le dijo el presidente. El equipo de seguridad te acompañará a la salida. No hubo gritos. No hubo lágrimas. Solo un silencio incómodo y denso mientras Francisco se levantaba, recogía el papel y caminaba hacia la puerta. Lo escoltaron fuera de la oficina, frente a todos sus antiguos subordinados. La puerta del ascensor se cerró lentamente tras él, reflejando por un instante el rostro de un hombre que lo había perdido todo por su propio orgullo. Nunca más volví a oír su nombre en la empresa. Nunca planeé vengarme de Francisco. Mi único objetivo era proteger a mi cliente, Inmobiliaria del Valle. Incluso cuando un empleado de ese cliente era su peor enemigo. Pero cuando él, en su cobardía, intentó usarme como chivo expiatorio, cuando intentó destruir mi reputación para salvar la suya, cavó su propia tumba. Y yo, simplemente, me aseguré de que todo el mundo viera la pala en su mano. A veces, la mejor venganza no es la rabia. No es el grito. Es la estrategia. Es la previsión. Es la elegancia de estar 2 pasos por delante. Es dejar que el mundo vea la verdad, documentada e irrefutable, y que el mentiroso se ahogue en ella. ¿Alguna vez alguien intentó culparte por sus propios errores? ¿Cómo reaccionaste? Cuéntamelo en los comentarios. Suscríbete para más historias donde la justicia no espera. Se ejecuta.